menos grave porque, pues sí, siendo uno de los más grandes malandros que México ha visto, tenía que ir Ernesto Zedillo con el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, a la cueva de los malandros, Radio Fórmula. Le ofrecemos disculpas por ser tan reiterativos con estos malandros, pero ese Zedillo que disolvió la Suprema Corte en su sexenio, se voló la barda al asegurar cínicamente que no podía quedarse callado ante la tiranía que representa para él la reforma judicial. Escuche usted. Legítimo, ellos dirán que ganaron en 2 ocasiones y con claridad las elecciones federales presidenciales. Y perdón, en el 18 pero y en el 24. Seamos claros, ¿sí? Estoy seguro que las personas que votaron por ese partido, que fue de algo más de la mitad, nunca se les preguntó, ¿están ustedes votando porque se destruya la democracia y se construya una tiranía donde seguramente será muy fácil? A ver, pero póngale pausa porque también a mí nadie me preguntó de niño y usted tampoco si tenía edad, si verdaderamente usted le iban a permitir una destrucción de la democracia y de las instituciones cuando pusieron este cabrón de presidente. A usted le preguntaron, oiga, ¿usted quiere pagar sus hijos, los hijos de sus hijos, sus nietos por generaciones, la deuda de los amigos de este cabrón, de sus amigos banqueros? ¿Le preguntaron a usted, o le preguntaron a usted, oiga, ¿usted quiere que privatice los trenes, los ferrocarriles mexicanos? ¿Se lo preguntaron a usted? Se lo pregunto de verdad, ¿eh? Perdón, continúe, ya está en línea con nosotros Vicente Serrano, ahora se une a este clamor de indignación. De sus derechos humanos y no respetar sus garantías individuales, porque es lo que sucede en todas las tiranías. Absolutamente. La historia es muy clara y la historia de nuestro país y la historia de América Latina en particular es muy clara. Cuando hemos tenido gobiernos abusivos, autoritarios, sin límites en su capacidad de hacer daño, entonces se traduce en una tragedia para la gente. La gente no fue a votar, la gente fue a votar por candidatos y además la gente fue a votar, obviamente, movida por una maquinaria electoral que ha construido el partido oficial, utilizando la política social, y eso fue denunciado, fue dicho por el Tribunal Electoral, pero no voy a cuestionar, los votos se contaron bien, absolutamente. ¿Y sabe usted por qué se contaron bien? Porque existe un instituto, sí, la construcción del instituto electoral. O sea, gracias a Ernesto Zedillo fue que hay democracia en México. No, es que, mire, es verdaderamente indigno, grotesco, esa es la palabra también, tener este cuate que representa tantas injusticias, tantas irregularidades, tanta porquería, creyéndose el hombre que permitió el cambio cuando pues efectivamente no llegó un Vicente Fox que nos engañó a todos siendo el artífice absoluto del PRIAN, diciéndonos que gracias a él hay un INE y etcétera, en ese momento un IFE, pero además siendo uno de los causantes de nuestras peores crisis en México, un sujeto al que los fachos ponen como el gran economista, pero que es un fracasado con todas las letras mayúsculas. ¿O no, Vicente Serrano? Te saludo con mucho gusto. Nos enlazamos con nuestro compañero y amigo Vicente Serrano, director de Sin Censura. Toño, no seas así, cabrón. Me bastó con verla en vivo y en directo la entrevista y estoy hecho chispas y tú me hiciste escupir el café. Qué encabronante, ¿no, Toño? Qué encabronante que Ciro Gómez Leiva lo reciba como presidente, al expresidente Zedillo, con bombo y platillo, con alfombra roja, y que no le diga, oiga, y por cierto, voy a hacer eco de un tuit de Poncho Gutiérrez que le dan el clavo. Le mando un saludo al amigo Poncho Gutiérrez que está estrenando, por cierto, espacio nocturno en SDP Noticias. ¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en Acteal? Zedillo. ¿Quién expulsó ministros? Zedillo. ¿Quién se aventó el Fobaproa? Zedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo. ¿Quién es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia? Ironiza Poncho Gutiérrez. Pues Zedillo. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven. ¿Me estás oyendo, Ciro? No les conviene, no les interesa, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Aquí en Sin Censura estamos comprometidos
con hablar de la verdad, aunque sea nuestra verdad, que creo que es la de millones de mexicanos, Toño. ¿Cuántas personas están en Estados Unidos por culpa de los errores de Zedillo, de Salinas, sobre todo aquel error de diciembre? Dime tú, ¿con qué autoridad moral este cabrón habla de demagogia? Por cierto, dice que el hecho de que el pueblo vaya a elegir a ministros, a jueces, a magistrados, es demagogia en esta tiranía. No, 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 con razón le mientan la madre, pero sabroso en estos momentos en las benditas y malditas redes sociales. Toño, y Ciro no le preguntó, oiga, pero pues si usted se chingó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando fue presidente, oiga, tiranía cuando usted nos ensartó el Fobaproa, cuando usted entregó los ferrocarriles. No, 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 el pinche mundo al revés, como dice Noroña. Por cierto, ya confirmó el senador presidente de la mesa directiva del Senado de la República para mediodía, nos va a acompañar. Ya quiero escuchar, Toño, a César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, Sí. hijo de aquel general, del general Gutiérrez Rebollo, que fue el zar antidrogas, que encontró las chingaderas que estaban haciendo los familiares de la esposa de Zedillo, que conectaba a Zedillo con el crimen organizado. Este cabrón, cabrón, qué fuerte lo que estamos viviendo en nuestro país. El regreso de malandros como este que ve en pantalla y de la insistencia de pendejos como el de Vicente Fox, ¿no? O sea, los expresidentes contra el tirano. El tirano que les gritó en los sujeta este pasado domingo: ¡viva la 4T, hijos de su chingada madre! Bueno, no lo dijo así el presidente, yo le agrego lo mío. Pero, Toño, esto es... Sí, y si no lo decimos nosotros, Toño, porque además, dice este cabrón, también se queja de los periodistas que vamos, como diría Ciro Gómez Leiva, a preguntarle a López Obrador: ¿por qué está usted tan guapo, presidente? Si no lo decimos nosotros, Toño, esto que más o menos a mis formas, que pueden estar equivocadas, se puede quejar la gente por mis majaderías, lo va a decir de raíz, de fondo, Ciro Gómez Leiva, o esos que a los que reconoció Zedillo porque son atacados brutalmente desde las mañaneras. Me imagino que se refiere a Loret, a López Dóriga. No, no mames, Toño. No, 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 no. México ya no está para estas mamadas, perdón por la expresión. Por eso es que lo decías del principio, es el circo de los malandros. Es verdaderamente el malandro mayor, el rey de los malandros, yendo a la cueva de los malandros a ser defendido por el... ¿Qué digo defendido? Tú dices que lo recibe con alfombra roja. No, hombre. Ciro Gómez Leiva es la alfombra roja. Se pone de alfombra. Mire, es como la alfombra que tengo aquí atrásito, atrás de mí, esta donde está la plantita. Haga de cuenta que la planta es el malandro de Zedillo y la alfombra es Ciro Gómez Leiva. Eso es lo que acaba de ocurrir, pero fíjate cómo es que en este concurso, en este circo de malandros, la autoridad moral pues falla absolutamente, es inexistente la autoridad moral. Y yo dudo mucho que alguien en sus 5 sentidos, alguien dentro de ese 71%, 71, 78% de los que apoyan a López Obrador diga: ah, no, pues sí, lo que está diciendo el expresidente Zedillo tiene mucha razón. Además, es completamente histriónico, Vicente. Como fue todo el sexenio de Ernesto Zedillo, en el que pues él se quiso hacer el muy presidenciable. Fíjate cómo es que todos los políticos le hablan de tú a Ciro Gómez Leiva, porque se lleva con ellos de pompa y nalgada. No por nada es el defensor de los malandros. Todos ellos son sus cuates que lo defienden en las casas en las que se guarece cuando enfrentan problemáticas, como ocurrió en aquel atentado efectivamente terrible en contra de su vida, y que tuvo que esconderse en la casa de su amigo, el otro priista, Manlio Fabio Beltrones. ¿Tú te crees ver ahí a un Ernesto Zedillo hablándole de usted a Ciro Gómez Leiva? Pues es todo un circo ahí de lo más infame, tratando de convencernos a los mexicanos,
pero al mismo tiempo haciendo el ridículo. De pena ajena. López Obrador se burló de estos cuates hoy en la mañanera, dijo, son ridículos, son mamarrachos, son de pena ajena. A mí me parece que más allá de la burla, hay una gran indignación de muchos de nosotros que, como bien mencionas, bueno, sufrimos los rezagos y las consecuencias de un sexenio tan destructivo como lo fue el de Ernesto Zedillo. Pero, Toño, traen el pulso equivocado. No sé si dice Cedillo que se fue tantos años de México para no opinar. ¿Quién le dice que puede entender esto que está ocurriendo abajo entre la gente de a pie? Dice que la gente no votó por el plan C, que no votó por la reforma, que votó por los candidatos. Chinga tu madre, Cedillo, nosotros votamos por el plan C. Y desde siempre, desde febrero, creo que el presidente habló de la reforma al Poder Judicial. Claro que votamos contra los miles de pesos que se embolsan mensualmente los ministros. Claro que votamos en contra de todo esto que hemos destapado. ¿Qué parte no entiende? Hay más declaraciones, ¿no, Toño? Sí, hay más adelante, David, póngalas. En el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso afirmo con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. Es el riesgo, pero es un riesgo que existe hoy en día con altísima probabilidad. Y no podemos depender como nación, como ciudadanos, de la buena fe que nos digan, no se preocupen. Después de todo, vamos a incluir en las listas por las cuales los ciudadanos habrán... A ver, no me quiero imaginar cuántas personas están encabronadísimas con nosotros por estar retomando estas declaraciones de Zedillo, pero creo que vale la pena evaluarlas. Fíjense nada más el descaro de este hijo de la chingada. Nuestros nietos, y en un descuido hasta los hijos de nuestros nietos, van a seguir pagando el Fobaproa. ¿De qué me habla este cabrón? Tiranía. No, ¿sabes a quién suena, Toño? A lo mejor aquel cabrón, este muchacho estudiante de Derecho que estaba en una de las marchas que decía, ¿por qué tendríamos que someternos, palabras más, palabras menos, a la tiranía de la mayoría? Yo creo que Zedillo ha de ser su profesor, cabrón. O sea, lo que está diciendo Zedillo es que no es democrático que la mayoría decida. O sea, no mames. Y luego defendiendo al Poder Judicial. El Poder Judicial que ha archivado casos como el de Ricardo Salinas Pliego o que lo ha mantenido ahí por mucho tiempo.
el Poder Judicial que se metió por las nalgas él mismo. No fue el que de un madrazo bajó a todos los ministros y dejó a 11 en su gobierno. No, 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 esto es El colmo del cinismo. y lo que le sigue, güey, no sé si llorar, reír como loco, o qué chingados, o seguir mentando madres. Yo creo que tenemos que seguir mentando madres. Veo en redes sociales a mucha gente feliz viendo a estos cuates desesperados en los espacios. ¿Viste lo que publicó Arturo Saldívar, no? Por cierto, sí, que se le sí, fue sí. encima. Sí, Arturo Saldívar acaba de publicar en redes sociales, muy alterado se escucha a Ernesto Zedillo con Ciro Gómez Leiva, sin argumentos despotrica y descalifica una reforma que le quita el control que directa e indirectamente ha tenido durante 30 años sobre el Poder Judicial Federal. Me sumo a tal vez la indignación del exministro Arturo Saldívar, Vicente, querido público consentidor, pero ven redes sociales que la gente dice, ¡qué gozadera! Me encanta ver a los fachos sufrir. A mí, pues me parece chistoso, si lo quieres ver desde esa óptica, pero me parece muy indignante tener a los grandes destructores de México, a los artífices de una política que nos mantuvo en la absoluta desigualdad por generaciones, en estos momentos regresar, ser resucitados de su muerte política y pública para decirnos pendejada y media, perdón, son palabrotas niños cercanos, tápale los oídos, para decirnos mamada y media, como lo hace Ernesto Zedillo. Fíjate, ponte a pensar en toda esa gente que de buenas a primeras se quedó en la indefensión por estratagemas o estructuras de outsourcing, gracias a políticas como las de Ernesto Zedillo. No hemos hablado todavía de cómo este cuate fue el iniciador de reducir las pensiones de los trabajadores a menos de la mitad, algo que finalmente se consigue redimir con esta reforma también al provocar que los trabajadores se puedan jubilar con el 100% de su retiro. Perdón por interrumpirte, Toño, perdón por interrumpirte, pero me hizo ver la luz una amiga que me acaba de escribir, doña Ceci. Me dice, Vicente, no exageren, no sean amarillistas. Lo hizo por el bien de México. No entendemos, nosotros los chairos, nosotros los aduladores de López Obrador, el tirano, no entendemos que todo esto lo hizo Zedillo por México. Perdón, Toño, por interrumpirte, pero creo que es importante ridiculizarlo como se merece. Nomás le falta que se pinte como broso y se ponga la nariz de payaso, Toño. Sí, al ser uno de los expresidentes más rechazados, pero a la vez que manejaban uno de los más bajos perfiles, Cecilia tiene toda la razón, efectivamente, ¿no? Se está exhibiendo solito y esto permite que nosotros nos indignemos o nos burlemos. Pero yo continúo la indignación. Continúo la indignación hasta 2018, Vicente, querido público consentidor, en la que durante todos estos sexenios, desde su predecesor, Carlos Salinas de Gortari, no aumentó una sola vez el salario mínimo. Una sola vez, en el que se privatizó una serie de, industrias nacionales, como en el sexenio este sujeto en cuanto a los ferrocarriles mexicanos, ni siquiera en un ánimo de libre mercado propositivo para un país, para una economía, para una macroeconomía, sino por cacahuates. Todos estos cabrones ladrones, hijos de la chingada, entregaron al país en bandeja de plata por cacahuates. Para ellos sí enriquecerse, empezar a trabajar en estas empresas como lo hizo Ernesto Zedillo y a nosotros pues dejarnos en la absoluta indefensión. Son ellos los que establecieron el sistema neoliberal terrible en el que nos olvidamos para siempre de derechos laborales, de vacaciones pagadas, de inasistencias por cuestiones de embarazo de nuestros hijos, por tantas, nos olvidamos de derechos laborales, nos enfrentamos a una terrible explotación, a la idea del rico elitista de empresario que dice, bueno, mientras más los explotemos, más van a pedir a gritos trabajo y más podremos pagar, menos les vamos a poder pagar. Son todos estos sujetos los que provocaron que México llegara a la ruina, nos mantuvieran al resto en la absoluta ruina. Y ese es, más allá de un Carlos Salinas de Gortari, de un Vicente Fox, Carlos Salinas como iniciador, ¿no? Pero de un Vicente Fox, de un Felipe Calderón y de un Peña Nieto, tenemos en el tecnócrata Ernesto Zedillo Ponce de León, uno de los principales artífices de nuestra ruina.
el que le entrega todo a sus amigos de la élite, poniéndonos a nosotros de por medio, a los mexicanos, y manteniéndonos en la absoluta desigualdad y pobreza. Este es un verdadero hijo de la chingada, eso es lo que es, que aparte ahora regresa para restregarnos en la cara que según él, pues está mal lo que se está haciendo con la reforma judicial. A mí me parece indignante, a mí no me parece de gozadera, a mí me parece que este sujeto debe ir directito al basurero de la historia, deberían quitarle las pensiones que todavía tiene, no sé, deberían quitarle la cátedra que tiene ahí en Yale. Esto es indigno y grotesco, en mi opinión. Grotesco, sí. Oye, como grotesco, fíjate nada más. A ver, voy a hacer un paréntesis, si me permite. Grábeme, don David. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le siguen escuchando